Hola chicos, ¿qué tal? En este caso te voy a ayudar en el curso de trigonometría a dar un buen examen de admisión para San Marcos en estas fechas de octubre. Así que por favor préstame toda la atención debida que en este caso vamos a tocar las preguntas que más han venido en el examen de admisión San Marcos. Voy a resolver una pregunta del 2019-1, pero acá te dejo otro tipo de, en este caso, de preguntas que han venido en años anteriores del mismo tema. Por ejemplo, ha venido en el año 2017, en el año 2018 y justamente en el año 2019 que nosotros estamos viendo este tipo de preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate la cantidad de veces que ha venido esta pregunta y no podemos descartar que justamente pueda venir en este examen de admisión. Así que vamos a empezar con su resolución y préstame toda la atención debida, por favor. ¿Sí? Empezamos entonces. La pregunta nos dice lo siguiente. Una baldosa de forma cuadrada ABCD es dividida para que sus partes sean pintadas de diferentes colores, de acuerdo con un cierto diseño. Para dividirla se consideran los trazos BD y AM, siendo M el punto medio de BC. Si AB es igual a 40 centímetros, hallar la tangente de θ. Bien, vamos a empezar entonces, chicos, con la resolución de esta pregunta. Para ello, nosotros tenemos que dar cuenta lo siguiente. Profesor, fíjate en esta figura. Tenemos que completar los datos. Primero que AB es 40 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a completar este primer dato. Que AB vale 40 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Bien. Nos dicen que BC, en este caso, M es el punto medio de BC. De tal manera, chicos, que ellos dos tienen que ser totalmente iguales. Profesor, y si son iguales, y al ser esta figura un cuadrado, quiere decir, chicos, que cada lado vale 20 centímetros cada uno. Bien. Ahora, por favor, préstame atención y fíjate en este triángulo que voy a sombrear, por favor. ¿Sí? Fíjate en esta figura que voy a sombrear. Y fíjate dónde está ubicado θ para ese triángulo. Ah, profesor, este θ es el ángulo externo para este triángulo que nosotros estamos viendo aquí. Por lo tanto, yo sé que por teoría fundamental de triángulos, chicos, dos ángulos internos, que a este ángulo le voy a llamar alfa y a este otro le voy a llamar beta. Chicos, alfa más beta, dos ángulos internos, me da el tercero externo. Ah, profesor, entonces yo sé que por dato decimos lo siguiente, que alfa más beta es igual a θ. Pero profesor, a mí me piden la tangente de θ. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. La tangente de θ es lo mismo que decir la tangente de alfa más beta. Esto es un ángulo compuesto y esto tiene fórmula. Para que si no te acuerdas la fórmula, no te preocupes, acá la vamos a mencionar. Bien, pero primero vamos a saber estos datos. ¿Cuánto es la tangente de alfa, chicos? Fíjate en el triángulo ABM, la tangente de alfa en el triángulo ABM, profesor, sería 20 sobre 40 y esto es un medio. ¿Sí? Sacándole 20 a cada uno de ellos. Profesor, y la tangente de beta sería ¿qué cosa? Fíjate en este triángulo que nosotros tenemos por aquí. Y fíjate, si esto es 40, esto también va a ser 40 centímetros. Por lo tanto, 40 sobre 40, chicos, esto es 1. Ahora, como te decía por acá, esto es fórmula del ángulo compuesto. ¿Y cómo es la fórmula del ángulo compuesto, profesor? Te explico por acá. La tangente de alfa es igual, perdón, la tangente de θ es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, ¿sobre quién? Sobre 1 menos tan. O sea, 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta.
¿no? La fórmula más fácil de recordarla es diciendo, ¿no? Tan, tan, guan, tan, tan. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a reemplazar entonces con los datos que ya hemos obtenido de cada una de estas tangentes, tanto de alfa como de beta. Decimos por acá, la tangente de tita es igual. Profesor, la tangente de alfa, en este caso, es 1/2. Más la tangente de beta, profesor, es 1. ¿Sobre quién, ah? Sobre 1 menos tangente de alfa, que es 1/2, por la tangente de beta, que es 1. O sea, sigue siendo 1/2. 1/2 más 1, chicos, esto es ¿qué cosa? Esto es 3/2. Entonces me quedaría por acá lo siguiente. Tangente de tita es igual a 3/2 sobre, ¿quién? 1 menos 1/2, que esto, chicos, es 1/2. Profesor, ¿puedo simplificar por acá estos patitos? Sí, lo puedes hacer. Y chicos, aplicando extremos y medios, llego a la conclusión de que la tangente de tita es igual a 3 entre 1, que sigue siendo 3. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿cuál sería la clavecita entonces? Chiquitos, la clavecita vendría a ser burbujita. ¿Hay otra forma de hacerlo, profesor? Sí, para esto, chicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si tres ángulos suman 180 grados, tal cual como vemos en esta parte, se va a cumplir de que la suma de tangentes, ¿a qué va a ser igual, profesor, la suma de las tangentes de estos ángulos? Chicos, va a ser igual a su producto. O sea que la tangente de X más la tangente de Y más la tangente de Z es igual a la tangente de X por la tangente de Y por la tangente de Z. Profesor, ¿dónde podemos aplicar esta propiedad? Fíjate en lo siguiente, por favor. Si este ángulo es θ, por opuestos por el vértice, este ángulo también va a ser θ. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por favor, fíjate en este triángulo que voy a sombrear. La suma de tres ángulos internos de todo triángulo suman 180. O sea, profesor, si yo a este ángulo, por ejemplo, le coloco X y a este otro le coloco Y, entonces, ¿qué se va a cumplir? De que X más Y más θ suman 180. Y chicos, si X más Y más θ suman 180, entonces se cumple esta propiedad. Pero profesor, no conozco cuánto vale la tangente de X. Fíjate, si esto es 40, esto también es 40 por ser un cuadrado. Por lo tanto, 40 sobre 40 es 1. Chicos, tangente de X más tangente de Y más tangente de θ igual al producto. Tangente de X por tangente de Y por tangente de θ. Tangente de X, profesor, es 1 más tangente de Y, 40 sobre 20. Profesor, eso es 2. Más la tangente de θ, que es lo que me piden. Y esto va a ser igual a la tangente de X, que es 1, por la tangente de Y, que es 2, por la tangente de θ, que sigue siendo tangente de θ. Chicos, la tangente de θ pasa a restar y por lo tanto me quedaría por acá que la tangente de θ, ¿a qué es igual? A 3. Oye, profesor, me salió el mismo resultado. Así es. Ya depende de ti, chicos, cuál de las dos maneras se te hace más fácil utilizarla para un examen de admisión. Yo en lo personal, para disminuir el tiempo, te recomiendo esta segunda solución. Pero nunca está de más aplicar soluciones básicas para la resolución de un problema. Bien, chicos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. En este caso vamos a dar las fijas siempre del examen de admisión de San Marcos en el curso de trigonometría. Nos vemos, cuídate.